respecto a la consulta previa, si bien es cierto, es un aspecto importante, un paso que permite que para ciertos procedimientos se pueda consultar, todavía tenemos una serie de deficiencias. Y lo que habría que ganar y ratificar es que la consulta previa sea vinculante como tal, así como lo estipula el convenio 169 de la OIT. En esa relación, la consulta previa se viene acatando en procesos administrativos, pero procesos administrativos en etapa de conclusión. O sea, consultan simplemente cuando ya el proyecto va a iniciar o no va a iniciar, y además que no tiene una condición vinculante, entonces no es un derecho tal o no es, digamos, un mecanismo que pueda garantizar el respeto de los derechos que tienen los pueblos indígenas originarios. Si estamos hablando de procesos administrativos, en etapas decisivas debería considerarse la consulta previa para garantizar que estas inversiones, ya sea de actividades extractivas o la ejecución de proyectos, permita y no vulnere derechos de pueblos indígenas originarios. Lo que se debería de hacer es consultarse en etapas determinantes. Por ejemplo, una etapa determinante es en la etapa de la consulta de la concesión debería de consultarse. Al terminar la etapa de exploración, que termina con la viabilidad de su impacto ambiental, debería de consultarse y debería tener otro proceso de consulta para ver si este proyecto se ejecuta o no. Y así, de esta manera, que este procedimiento administrativo sea vinculante en todo, o sea, se pueda, digamos, considerarse en toda la etapa del proceso administrativo. Así lo dice la ley de consulta previa, pero, digamos, ahí le han sacado la vuelta y nos vemos pues en la necesidad de tener que normar o pedir de que se tenga que hacer al mayor detalle y por etapas. Entonces, no está mal, creemos que es un derecho que tiene que ser interpretado y tiene que ser aplicado por un mecanismo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y originarios. En este contexto, la consulta previa se concebiría como en 3 etapas. Una, en el otorgamiento de la concesión, se consultaría, como lo plantea su proyecto de ley, las concesiones mineras, y luego en la aprobación del estudio de impacto ambiental, como lo plantean la Defensoría del Pueblo, y finalmente en el cierre del ciclo, como lo plantean las organizaciones indígenas de las 4 cuencas en Loreto, por ejemplo, un plan de abandono, un plan de cierre de una mina. O sea, todo el ciclo económico se consultaría en sus momentos decisivos. Esa sería su interpretación de cómo se aplica la consulta previa. Exactamente, además entendiendo que la consulta previa no es un mecanismo eleccionario, es un mecanismo de diálogo que permite generar mayores vínculos de relacionamiento. No nos olvidemos que todo proyecto extractivo muchas veces se encuentran en situaciones de conflictividad, principalmente de carácter social y después de carácter ambiental. Esos mecanismos son mecanismos de diálogos no bien llevados y muchas veces se refieren no necesariamente a que si la actividad va o no va, sino a mecanismos de relacionamiento, donde buscan mejores condiciones de relacionamiento entre las comunidades afectadas y el que invierte. Entonces, en ese entender, para garantizar todo este proceso, la consulta debe ser un mecanismo permanente que va dentro de todo el procedimiento administrativo, así como dice la ley, y debería estar estipulado desde momentos determinantes. Porque la etapa de concesión es una etapa que puede determinar o aperturar el camino para que una inversión vaya o no. Si no has consultado la concesión, si no es aprobado, pues esto implica de que ya no habría un mecanismo de exploración. De ser aprobado, la empresa avanza para que haga la exploración, los estudios de exploración, evalúe su estudio de impacto ambiental y una vez aprobado, esto también tendría que ser consultado para saber de qué forma van a generar los recursos. Y lo otro es ver, digamos, cuál es el impacto que va a tener dentro de esta etapa final. Es más, ahí debería de considerarse el tema de la aprobación del estudio del cierre definitivo, porque con eso garantizamos todo el círculo de garantizar una inversión de manera responsable. El Ministerio de Cultura ha establecido que el establecimiento de una reserva de pueblos indígenas en aislamiento voluntario sea objeto de consulta previa el Decreto Supremo de Categorización específicamente. ¿Qué le parece esa posición del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta la extrema vulnerabilidad de estas poblaciones, que se consulte a los pueblos indígenas que están alrededor de la posible reserva o la reserva ya creada? ¿Eso sería positivo o negativo? A ver, creemos que los pueblos en aislamiento necesitan un mecanismo de protección. Son como una reserva natural que tenemos, ¿no? Son una reserva
más humana que tenemos, en cual no podemos ni afectarle sus derechos. Hay ciertos pueblos no contactados y pueblos que tienen un contacto inicial. Habría que más bien manejar mecanismos de relacionamiento que no permitan vulnerar sus derechos. No sé si sea oportuno, habría que evaluar cuáles son las implicancias, pero a mí me parece que todavía es un tema delicado tener que de una vez llegar a un proceso de consulta, un mecanismo donde hay todavía ciertos niveles de contacto. No estaríamos, digamos, respetando la independencia y la autonomía que tienen estos pueblos que se encuentran en aislamiento, que tienen condiciones de inicio de aislamiento, mientras no sean tratados como tal. El Ministerio de Cultura ha planteado la posición de que un proceso de recategorización de estas reservas de pueblos en aislamiento voluntario se pueda reducir derechos que habían adquirido desde las normas de creación. ¿Piensa usted que eso es concordante con el principio de progresividad de derechos humanos y no regresividad? El tema es que esa intervención puede ser lesiva y puede ser dañino, hasta letal para estas poblaciones. No hay que olvidarse de que el contacto mínimo, además en una sociedad donde los índices de contaminación han avanzado, puede ser hasta letal en el sistema de salud. Entonces habría que hacer un estudio mucho más profundo para poder determinar la decisión que está tomando en relación al pueblo que tiene un contacto inicial desde el Ministerio de Cultura. Desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Intercultural. Por último, ayer en un foro de pueblos en aislamiento voluntario organizado por AIDESEP, se cuestionaba el artículo 5 de la Ley de Pueblos Indígenas y el artículo 35 del reglamento de esta ley, que permite que si encuentro recursos naturales dentro de la reserva, que en principio es intangible, esta intangibilidad desaparecería para efectos de permitir la explotación del recurso natural, con la única cautela que haya un estudio de impacto ambiental con opinión del Viceministerio de Interculturalidad. ¿Qué le parece ese mecanismo para explotación de recursos naturales dentro de reservas? Lo que habría que quedar claro es que la determinación de que si tenemos un área de conservación, ya sea natural, una reserva, estos tienen que tener la mayor disposición para que sigan siendo intangibilidad. No podemos querer aplicar, por más necesidades que tengamos, el uso de tecnologías o la intervención dentro de estas áreas intangibles. Bueno, hay distintas perspectivas por el tema del uso de los recursos que se plantea, pero creo que hay que priorizar y hay que garantizar el respeto que tienen estos pueblos, ya sea en aislamiento voluntario o que pues, podría ser lesivo para sus derechos. Justamente de eso se reflexionaba ayer, de las amenazas que constituyen las concesiones forestales, las carreteras, los lotes de hidrocarburos, que se establecen sin consultar a las organizaciones indígenas representativas y que afectan las propuestas de reservas y las propias reservas, ¿no? Hay una idea de desarrollo que parte solamente del enfoque económico y no se resguarda la identidad étnica y cultural de estas poblaciones ni su medio ambiente. ¿Qué le parece eso? No, lo que ahí queda claro de que hay que respetar y garantizar la intangibilidad de estas áreas. Es más, ni siquiera se puede implementar un plan de gestión en ciertas características. Entonces ahí lo que hay que ver es garantizar la intangibilidad y garantizar estos derechos. Creemos que hay que empezar a pensar el desarrollo desde otro enfoque, en otro contexto, sin tratar de vulnerar los derechos que tienen estos pueblos indígenas.